Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver las preguntas del curso de Psicología y Filosofía que vinieron en el último examen de admisión de la Universidad de San Marcos, Perú. En la primera pregunta de Psicología nos dice la estructura nerviosa que nos permite tomar decisiones, evaluarlas e imaginar cómo habría resultado si hubiéramos obrado diferente lo que pasa que en este caso estamos hablando del cerebro y nuestro cerebro se divide en hemisferios y lóbulos, y dentro de los lóbulos existe el lóbulo frontal que se encarga de las funciones cognitivas y la toma de decisiones, planificación, selección de objetos y resolución de problemas una dirección a largo plazo, un control racional de la propia conducta, entre otros. Entonces, en pocas palabras, acá la respuesta es la letra E, el cerebro. Vamos con la siguiente pregunta. Los padres de Luis, menor de 11 años de edad, están siempre dispuestos a apoyar a su hijo. Lo incentivan a que consiga lo que se propone, lo corrigen y le dan consejos. Asimismo, le inculcan practicar la puntualidad, arreglar su dormitorio y saludar a las personas mayores. En el ejemplo citado se evidencian dos funciones que cumplen las familias en la crianza de sus hijos. Estas son la función socializadora y la función normativa. Lo que sucede es que el proceso de socialización consiste en adquirir conductas esenciales como el lenguaje, hábitos de aseo, hábitos de estudio, aceptación de las normas sociales, las normas morales, sobre lo que es el bien, el mal, etcétera. Entonces acá la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. Indique los procesos psicológicos que favorecen a la formación de aprendizajes cognitivos al interactuar con el mundo exterior. Estamos hablando en este caso de la sensación y la atención, porque todo proceso cognitivo se inicia con la sensación, es decir, la captación aislada de los estímulos, y la atención, es decir, la direccionalidad de los sentidos. Entonces acá la respuesta es la letra C. Vamos con la siguiente pregunta. Juan Carlos, después de vivir 5 años en Barcelona, regresa a Lima. Su familia nota cambios muy importantes en su comportamiento, por ejemplo, que se preocupa por llegar puntualmente a todas las reuniones sociales, lo que no hacía antes. Además, al hablar ya no quiere comer lo que le gustaba, alimentos picantes, y prefiere usar la ropa más ceñida. Este cambio de comportamiento social forma parte del proceso de, la resocialización que ha experimentado Carlos. Lo que pasa es que la resocialización o socialización terciaria es la modificación de los patrones o comportamientos sociales previamente adquiridos por el sujeto, como por ejemplo cambio de hábito, preferencias y valores. La respuesta acá es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. Uno de los experimentos clásicos de Jean Piaget para estudiar el pensamiento de los niños es el siguiente. Un líquido es vertido en dos vasos idénticos de modo que un niño aprecie que en ambos vasos existe la misma cantidad de líquido. Luego el contenido de uno de los vasos se vierte en el otro del mismo volumen, pero más alto y estrecho que primero, y se le pide que señale el recipiente que contiene más líquido. En el caso de los niños de 4 años, ellos suelen responder casi invariablemente que hay líquido en el vaso más alto y estrecho. Con este experimento y otros más, Piaget demostró que él demuestra que los niños antes de los 6 años aún no incorporan el esquema de reversibilidad en su comportamiento, porque en las operaciones concretas, es decir, de 7 a 11 años, Piaget nos dice que aparecen las nociones de reversibilidad y conservación de sustancias. Significa que a partir de esta edad, tienen la posibilidad de revertir mentalmente una operación a la situación inicial, es decir, su pensamiento se vuelve bidireccional. Entonces la respuesta acá es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Pedro ha observado que sus compañeros de clase saben manejar bicicleta. Debido a ello, ha pedido a su padre que le enseñe a manejar para asistir así a su escuela, El padre ha accedido a su pedido, pero le ha dicho que le ponga atención a todos los pasos y desarrolle las habilidades que se requieren para aprender a manejar. Tal aprendizaje a la larga sería guardado por Pedro en su memoria. Estamos hablando de la memoria procedimental, porque la memoria procedimental es el almacén donde se retiene la información referida a las habilidades motoras para, que realiza el sujeto, como por ejemplo el manejar una bicicleta. La respuesta acá es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. Al ver una oferta de trabajo como asistente legal que publicó un diario, un egresado de Derecho decide presentarse por primera vez a la evaluación para este puesto. Al ver a otros aspirantes, se dijo a sí mismo: ellos me superan enormemente, tienen mejor apariencia y creo que están mejor preparados, sin duda tienen más experiencia que yo. Al pensar así, esta persona demuestra una baja autoestima por la inseguridad afectiva, porque la baja autoestima es cuando la persona ve afectada todas las áreas de su desarrollo, dificultándose un desarrollo pleno de sus actividades cognitivas, conductuales, afectivas y relacionales. Acá la respuesta es la letra C, una baja autoestima. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes enunciados tiene relación con la atención? Vamos a ver. Caminar por Gamarra dirigiéndose a una de las tiendas, esto es verdadero. Leer por la mañana es un libro de historia de Perú, correcto. Moverse constantemente en la cama estando dormido, no.
pasear por las tardes en la bicicleta sin mirar los pedales tampoco. Entonces la respuesta, que es 1 y 2, la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. En el enfoque psicológico que explica la manera que tenemos de razonar, recordar, comprender el lenguaje, solucionar problemas, interpretar los acontecimientos y elaborar creencias a partir de nuestra experiencia, es el denominado, digamos, cognoscitivista. Porque en el enfoque cognoscitivista estudia estructuras, esquemas y procesos mentales deducidos de indicadores conductuales y verbales. Estudia procesos como la memoria, el pensamiento, la resolución de problemas, entre otros. Acá la respuesta entonces es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa una amistad entre dos personas? Acá simplemente la respuesta es la letra D. Patrick y Katia son inseparables, siempre se ayudan, estudian juntas, la primera y secundaria, sueñan con ingresar a la misma universidad pero a carreras diferentes. La letra D es la respuesta, es un ejemplo de amistad. Vamos con la siguiente pregunta. Ahora vamos con las preguntas del curso de filosofía. Nos dice: el intelectualismo moral de Sócrates y Platón identificaba la virtud como el conocimiento racional. De ellos se entiende que nadie es malo sino por ignorancia y que solo seremos virtuosos si sabemos qué es la virtud. Dicho intelectualismo moral sostenía además que el bien, digamos, exige la práctica de acciones buenas, porque Sócrates sostenía que el hombre podía hallar la felicidad mediante el conocimiento de sí mismo. En oposición, el mal produciría la ignorancia. La sabiduría nos eleva entonces al bien, a la virtud, y esta a su vez nos permite vivir felices. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. En el ensayo sobre el entendimiento humano, John Locke afirmó que la mente es una tabla rasa, por lo cual podemos concluir que la mente es como una hoja en blanco que va acumulando conocimiento a partir de la experiencia verdadera. La razón, a partir de las ideas innatas, moldea las experiencias en la mente y de ahí derivan las ideas, digamos, que adventicias. Esto es incorrecto. Los sentidos constituyen la fuente principal de conocimiento humano, correcto. La razón es un principio universal presente en todos los hombres, en todos, sin decisión alguna. Esto es incorrecto. Ahora, acá la respuesta es la letra E. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Vamos con la siguiente pregunta. Thomas Kuhn, en su texto Estructura de las revoluciones científicas, analizó el conocimiento histórico de la ciencia, lo cual suponía el cuestionamiento de la idea según el cual la ciencia contiene únicamente una dimensión lógica y metodológica. Por ello, concluye que, digamos, el desarrollo científico se logra a partir del cambio de paradigmas, porque la ciencia avanza por cambio de paradigmas, pero este proceso no es acumulativo, es decir, no es un desarrollo acumulativo, sino es no acumulativo, lo que vale decir que la ciencia avanza pero no progresa, según este pensador Thomas Kuhn. La respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Reconozca las falancias que existen en este diálogo. Vamos a ver, nos dice, por ejemplo: lamento decirle, señora, que de acuerdo al reglamento de nuestra universidad, dado que su hijo reprobó, es imposible que se pueda revertir la situación. Luego: ayúdeme por favor, maestro, a mí me ha costado mucho sacrificio el poder enviarlo a la universidad, se lo suplico, dile otra oportunidad. Pero acá cuando dice, hay una llamada a la piedad, digamos, una falacia, porque se llama el argumento ad misericordiam. Llamado a la piedad se comete cuando en lugar de probar la verdad de un argumento se recurre a la misericordia o la piedad. Este es el primero, digamos, el ad misericordiam. Luego: lo siento de verdad, señora, pero no es posible. A ver, dígame, ¿acaso usted es perfecto? Vean esta interrogación, nunca ha cometido errores. Acá se comete otra falacia llamada ad hominem, porque ad hominem es el argumento contra el hombre. Es un argumento ofensivo, se comete cuando se mella la integridad de la persona en vez de refutar su argumento. Eso lo vemos acá. Y luego nos dice: agradecería me pudiera dar una razón relevante por la cual su hijo merecería otra oportunidad. Sepa usted que no soy cualquier persona, vean ustedes. Además, ese reglamento al que usted alude va contra la ley. Sería más fácil que usted cambiara de actitud, pues correría grave riesgo de hablar a sus superiores y recurriría a mis abogados. Acá hay otro, digamos, otra falacia que es ad baculum. Es la apelación a la fuerza. Se comete cuando se logra la aceptación de una determinada conclusión, pero se recurre a la fuerza o la amenaza. Eso es lo que vemos acá. Entonces acá la respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. El romanticismo latinoamericano de la primera mitad del siglo XIX se caracterizó por exaltar el sentimiento frente a la razón, lo cual estuvo relacionado con la importancia política puesta en voluntad del individuo y la búsqueda de la independencia como nación. Por ello podemos afirmar que los representantes valoraron la cultura popular y afirmaron lo subjetivo, porque se produjo una revalorización del cristianismo, del pasado feudal, de la cultura popular y la naturaleza. Se rechazaron las tesis contractualistas sobre el pasado plantearon lo afectivo, lo subjetivo como determinante para constituir una nación. Acá la respuesta es la letra E. Vamos con la siguiente pregunta. Según el carácter conciencialista de la ética utilitarista, ante un dilema moral como el dilema del tranvía, puede justificarse el sacrificio de una vida para salvar a otras. Dicha ética sostiene que nuestras acciones se orientan hacia,
conseguir la máxima felicidad para el mayor número de personas, porque esta ética utilitarista digamos, es una postura teleológica en cuanto al bien. Lo bueno es consecuencia de lo útil y beneficioso, busca la felicidad pero entendiéndose por ello el beneficio para la mayoría. La respuesta acá es la letra B. Vamos con la siguiente pregunta. La gnoseología aborda problemas filosóficos como la posibilidad de conocimiento verdadero. Por ello, ante la afirmación siento el ambiente frío y húmedo, podemos sostener que ella sería compatible con el subjetivismo. En este último se asevera que el conocimiento es posible, pero puede ser verdadero para unos y para otros no, porque el conocimiento desde una perspectiva subjetivista podría, por ejemplo, referirse a lo planteado por el relativismo gnoseológico, que plantea que la verdad es subjetiva y por ello válida para unos y no para otros, dependiendo de las circunstancias. Acá la respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. A inicio del siglo XX, la corriente epistemológica conocida como Círculo de Viena sostuvo una serie de principios metodológicos que delimitaba lo que podía ser considerado ciencia y conocimiento científico. Dentro de sus postulantes como movimientos científicos, para ellos el conocimiento de la ciencia tiene sentido, siendo la filosofía solo metafísica y no ciencia. En pocas palabras, el límite entre lo científico y lo metafísico. La respuesta acá es la letra A. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.